hemos modificado, por si acaso, con los procedimientos, que también lo puedes hacer aplicando los 2 veces Morgan a toda la función. Vas a llegar a lo mismo. Hay que trabajar un poquito y sí vas a llegar a lo mismo. Entonces después uno, obviamente tú ya decides, ¿no ven? ¿Cómo mejor lo voy a transformar? ¿Cuál de los mecanismos es más rápido? Y tú tienes que ir practicando con eso. Entonces, o aplicas esta función y le aplicas 2 veces Morgan y tú vas a llegar a las mismas transformaciones. Vas a llegar al mismo resultado, obviamente. Solo que en un caso más lento que en el otro, es la única diferencia. Pero siempre va a ser posible optimizar. Entonces la idea es, con la transformación, de representar nuestros circuitos tan sencillos con los 3 operadores básicos, a representar nuestros circuitos con solo un operador compuesto, ya sea NAND o NOR. Entonces, la idea es que no debes obtener un circuito resultante cuando uniformizas los operadores más niveles de lo que el circuito básico nos arroja. No debes utilizar más operadores lógicos, por lo tanto circuitos integrados, de lo que el nivel básico te lo da. Porque estamos buscando en todo economizar los sistemas, pero que sean óptimos y me realicen la misma tarea lógica. Ok, entonces, y lo hemos logrado con el método de aproximaciones sucesivas o con el otro método, aplicándole 2 veces Morgan, transformamos funciones. Y con toda seguridad, cuando ya nos toque, cuando a ustedes les toque hacer la tarea, si el que te encarga la tarea, en nuestro caso, en mi caso sería yo, si no te digo que me representes el circuito con operadores NAND, por ejemplo, o me representes el circuito con operadores NOR, claro que lo más básico y sencillo es utilizar esto. ¿No ven? Y si te pido con un solo tipo de operador, tú ya verás cómo vas a llegar a aquel. Y yo tengo que revisar eso, cómo vas a llegar. Entonces, es posible todas las transformaciones. Solo nos resta practicar. Ok. Bien. Veamos ahora. Vamos a detallar las reglas generales para la transformación. Por eso dice reglas generales para la realización inmediata de funciones lógicas con operadores NAND y NOR. ¿No ven? Entonces, lo primero que te dice, llevar la función previamente minimizada a una de 2 formas, ¿no? Formas común y que utilice intersecciones, uniones, inversiones, ¿no ven? A representar con operadores NAND o NOR. Primero, en otras palabras, se está diciendo lo que hacíamos. Representa tu circuito con los operadores más básicos que tenemos. Luego decides si lo vas a hacer con NAND o con NOR. Entonces, y ahí, una vez que decides, tu circuito es representado con NAND o con NOR, entonces, si es por ejemplo, con NAND, lo primero que haces, transformas aquel operador que no se asemeja a tu decisión. Por ejemplo, como decíamos, el NAND no se aproxima en nada al OR. Si yo decido que sea con NOR, entonces vos dices, el AND no se aproxima en nada al NOR. Eso es el primero que vas a transformar. Porque no te preocupes de la intersección, porque la negación se puede realizar con un solo operador compuesto NAND o NOR, lo mismo como que se lo hace con un inversor común y silvestre. Esto es lo que te está haciendo, esas reglitas te los anotas y dices, esta va a ser mi mecanismo de transformación cuando yo utilice las aproximaciones sucesivas. Se reemplazan todas las compuertas por NAND si la descomposición es del primer tipo, unión de intersecciones, y por NOR si es del segundo tipo, intersección de uniones. Queda así una descomposición en 2 niveles lógicos. Si no se dispone de los complementos,
se agrega un tercer nivel lógico con inversores hechos con NAND o NOR. Es lo que hemos establecido en lo que hemos hecho. Si hay alguna variable que en el primer diagrama pasa por un número impar de niveles, se debe complementar la entrada. Que era como la variable, ¿te acuerdas? Ok. Se dibuja el circuito resultante con los operadores NAND-NOR en aplicación de las reglas ya establecidas. Y con eso tenemos nosotros nuestro circuito optimizado, que va a tener el mismo número de niveles, pero va a tener un menor número de componentes. Por lo tanto, menor cantidad de circuitos integrados, menos superficie de tarjeta impresa, menos consumo de energía. Eso es importante para nosotros. Ok, una vez mostrado eso, volvemos a nuestros procesos que estábamos haciendo. Y en el listado de síntesis que teníamos un sistema que se venía a llamar método de las variables biformes. Recordando simplemente. Claro que en nuestro listado, con lo que hemos recomendado que ustedes hagan la síntesis con orden exclusivo, o que hemos roto nuestro orden, porque ¿cuál era mi orden? Mi orden era álgebra booleana, luego era método gráfico, Carnot, método numérico, King-McCluskey, variables biformes y recién estaba el orden exclusivo. ¿No ve? Pero como ya hemos hecho el método de Carnot, que es similar a el método del OR exclusivo o NOR exclusivo, por eso le hemos puesto antes que este método. Volvemos nomás a nuestro orden. Se lo hemos encargado porque se parecía al OR exclusivo, no te olvides. Entonces, al método gráfico de Carnot, utilizando las funciones OR exclusiva y NOR exclusiva. Ok. Entonces, ahora vamos a retornar al método de síntesis de las variables biformes. ¿Por qué? Porque nosotros manifestábamos que el diagrama de Carnot nació con un problema. ¿Cuál era su problema? Su problema era el número de variables. Ese era su pecado original. Que cuando el número de variables se incrementa, el observar en la representación gráfica adyacencias respecto de ejes principales o ejes secundarios se hacía complejo. Entonces, para resolver ese problema apareció el método numérico de King-McCluskey, pero que también nace con un primer pecado. ¿Cuál? Te impone que la función tiene que ser canónica. Ya finalmente hemos dicho, pero canonizar no es muy problemático, solo tienes que aplicar una de las reglas del álgebra de Boole o una parte del teorema fundamental, dependiendo el número de variables que le faltan a cada término. Nada más sencillo que eso. Que en el fondo era, o me multiplicas por 1 o me sumas un 0, era eso, ¿no ve? Cuando vos estudiabas álgebra o las matemáticas normales, te decía, o vamos a aplicar las propiedades más inteligentes que tenemos en el proceso matemático, altas matemáticas, te decía, ¿no? ¿Y qué era? Sumarle un 0 o multiplicarle por un 1 y no se modifica la función, ¿no? Es más o menos eso mismo. Y para resolver esos problemas, que no tenga la limitación del número de variables, que no tenga la limitación de la estructura de la función, apareció el método de síntesis por variables biformes. Y ahí, en ese momento, cuando estábamos en forma general analizando los métodos, hemos dicho, parece que todos los sistemas que utilizan esos laboratorios virtuales utilizan para sintetizar funciones este método de variables biformes. Claro, cuando el número de variables es reducido, ¿qué conviene? Carnot o King-McCluskey, ¿no ve? Cuando el número de variables crece, ¿qué va a convenir? Biformes, porque no tiene
limitación ni con estructura ni con número de variables. Entonces, excelente este método. ¿Y en qué se fundamenta el método de las variables biformes? Exactamente en la misma condición que tiene el método de King-McCluskey, en los implicantes. Pero estos implicantes son mucho más, no exageráramos, son un poquito más complejos que el implicante que fundamenta al método de King-McCluskey. Ya vamos a ver. ¿Ve? Pero es el mismo método. Entonces me dice, los métodos de síntesis estudiados en las secciones anteriores tienen su limitación, que ya lo hemos mencionado, número de variables y estructura de la función. Entonces, eso está queriendo resolver este método. Y hemos empezado diciendo, este método se fundamenta en el mismo principio que lo hace el método de King-McCluskey. ¿No ve? Pero en el fondo, tanto el King-McCluskey como el Carnot, uno numérico y el otro gráfico, prácticamente eran lo mismo. ¿No ve? Era lo mismo. Solo que en uno lo hacemos en forma gráfica y en el otro lo hacemos en forma numérica. Nada más. Entonces, el método de las variables biformes toma en cuenta pues, esos procedimientos. Y en las variables biformes se fundamenta en los implicantes también. Pero en unos implicantes un poco más complejos que el que hemos utilizado para el método de King-McCluskey. Entonces veremos ese método, porque me vas a resolver todos los problemas y tú le vas a poder aplicar en tu proceso de síntesis a funciones con cualquier número de variables y en cualquier estructura, canónicos o no canónicos. Y encima, lo mismo que el método de King-McCluskey, lo vas a poder programar en cualquiera de los lenguajes que conoces. Pero ahí estamos reiterando varias veces, como ahora ya el proceso gráfico también es bastante sencillo, ya no se requiere sistemas informáticos complejos, ¿no ve? También puedes programar el sistema gráfico, el método de Carnot, también. Ajá. Es más, lo hacen hoy en día. Claro, pero tú lo puedes realizar con lo que te han enseñado en una de las materias que estás llevando también en este nivel, o ya lo has llevado, ¿no ve? Ya te debes estar dando cuenta a qué me estoy refiriendo. Ahora, ese método es conocido así con este nombre, de variables biformes, porque la variable que participa en esa supuesta función que tengo que sintetizar está en sus dos formas, pero no en el mismo término. Claro, no vamos a violar la definición de primera forma canónica y segunda forma canónica, porque allí decíamos sin que coexista una variable repetida ni una variable con su complemento. Entonces aquí estamos diciendo la variable tiene que estar en sus dos formas, posiblemente en dos términos separados. No, seguramente en dos términos separados. Pero, ¿qué formas tiene la variable? Por ejemplo, la variable A es A o el A negado. Eso es biforme, está en sus dos formas, pero no en el mismo término. Entonces, aquí vamos a analizar ese fundamento. La función, claro, sencillito por ahora, está representado más o menos de esta forma. Aquí, ¿qué tengo? Tengo dos términos, ¿no ve? Dos términos. Mi función f va a tener, y como estoy utilizando intersecciones y es uniones, está en la primera forma canónica, es unión de intersecciones. Y supuestamente las intersecciones van a ser min términos o por lo menos se van a parecer a ellos. ¿No ve? Porque mi método es igualmente aplicable a funciones canónicas o no canónicas. Ah, ya. Entonces, ¿qué me está diciendo? Lo que está afectando a la variable A, que es X, ese X va a estar formado por intersecciones. Lo que está afectando a la variable A negada, que es Y, ese Y va a estar afectando o va a estar estructurado como intersecciones. ¿No ve? Y van a tener un número determinado de variables. Ahora, la idea es, ¿pueden tener la misma cantidad de variables o no? Eso ya no interesa.
Por eso estamos utilizando dos letras diferentes, X y Y. ¿No ve? Entonces, ¿qué me está diciendo? Pueden ser de diferente cantidad de variables o pueden tener las mismas. Si hubiesen sido las mismas, yo hubiese utilizado aquí X, aquí también X. O sea, el autor quiere decir hubiese utilizado X y X y no Y. ¿No ve? Entonces, es obvio que te imagines que pueden ser de igual o diferente número de variables individuales, pero que tienen que estar estructurados de esta manera, que en la función deben aparecer por lo menos dos términos donde coexisten la variable A y la variable con su complemento, pero no en el mismo término, o no en el mismo término. Entonces, a esta función expresada de esta manera, dice que X y Y son los residuos de la variable biforme. Ajá. ¿Y sabes qué te dice el método? El método te dice que el producto lógico de los residuos implica la función. El producto lógico de los residuos implica la función. Por eso decimos que este método se basa en las mismas reglas que el método de Kingma-Classic, la implicación. Pero ya mi función ya no es tan sencilla como en la función del Kingma-Classic, que tiene una estructura un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque primero tengo que buscar los residuos de la función. Y me dice que esos residuos de la función, su intersección lógica implica la función. O sea, la intersección lógica es un término de la función. Estoy buscando esos términos y es posible que esa intersección lógica de los residuos sea un término más reducido que los términos que participan en la función. Y ese es lo que nosotros buscamos en el proceso de la síntesis. Encontrar términos más reducidos que me realicen la misma tarea lógica. ¿No ve? Ok. Nada más sencillo. Sencillísimo había sido. Solo la estructura es complicadita. Relativamente. Tú dices, no, pues no me diga que es complicado. No es complicado. Estamos en la primera forma canónica. No me diga otra cosa. Para la segunda, ¿qué va a ser? X más A, paréntesis, intersección, y E más A negado. En el X y el E van a ser residuos. El producto de los residuos va a implicar la función. Vas a aplicar las mismas cosas nomás para la segunda forma canónica. Tú lo vas a practicar. Si te has fijado ya en los métodos, una vez hecho el Carnot, ya estamos dejando nosotros una forma y yo estoy solo haciendo en una de ellas y el otro está quedando para que tú lo vayas haciendo. No te descuides. También nuestro principio de dualidad, hace rato ya podía haber dicho, en aplicación del principio de dualidad. Yo ya estoy queriendo olvidar el nombre de la dualidad, porque yo ya me estoy imaginando que tú ya lo has acuñado, ya está en tu verborragia. Si no es así, continúa practicándolo. En algún momento va a ser propio de tu forma de hablar. Claro, de tu forma de hablar cuando te estés relacionando con gente que hace lo mismo que vos. ¿Y tú qué estamos haciendo ahora? Sistemas digitales. Más después, ¿qué vas a hacer? Voy a ejercer mi profesión de ingeniero electrónico. ¿Qué hace el ingeniero electrónico? Ya sabes lo que hace, ¿no ve? Transporta y procesa información. ¿Te acuerdas? Ok. Nada más elemental. Eso estamos haciendo. Estamos queriendo lograr ese propósito. Es perfecto. Dice, una función donde figura una variable biforme. ¿No? Entonces, muchas veces cuando decimos figura una variable biforme, estamos pensando con esta expresión que esa variable biforme tiene que estar en el mismo término, no, en términos diferentes, porque en el mismo término, ya recuerdas, no era una variable compuesta. ¿Recuerdas? Sí, claro.
Entonces, no, en una estructura estamos diciendo. Por ejemplo, la variable A y su complemento, ¿no? La variable A, en este caso, afectando a X y su complemento afectando a Y. Y X y Y, que es intersección de cualquier número de variables, llamamos residuos. O sea, a X y a Y, que pueden estar formados de cualquier número de variables, se llaman residuos. Entonces, cuando decimos en cualquier número de variables, puede haber un casito en la que X sea exactamente igual a Y. Ok. ¿O no? No interesa eso. Ahora te dice, el producto de los residuos permite reducir uno o más términos de la función. Entonces, con esta expresión el autor te ha querido manifestar que el producto de los residuos son términos de la función. Y si yo lo agrego a la función, el producto de los residuos, me va a permitir simplificar la función. Eso. Para eso, vamos a recordar rápidamente la implicación. A implica B y teníamos la otra, B implica A. Entonces, para demostrar la implicación teníamos que hacer cumplir estas dos propiedades. A intersección B es A y A unión B es B. Entonces, para demostrar la afirmación se plantea el siguiente teorema. Pero este teorema ya va a estar planteado para las variables biformes. ¿No ve? Porque también teníamos un teorema para King-McCluskey. Ok. Aquí el teorema te dice, toda función expresada en la forma, el producto lógico de los residuos, o sea, el producto lógico lo vas a representar así, X intersección Y. El producto lógico de los residuos de las variables biformes implica la función. O sea, dice, si implica la función, yo tengo que plantear estas dos propiedades. Para demostrar, sea la función, y estamos diciendo, ese producto X intersección Y es F, implica F. Para eso, debo hacer cumplir que X intersección Y intersección F, en cumplimiento de esta primera parte, es X, Y. La segunda parte, que X intersección Y más F es igual a F. Claro. Es el mismo principio de King-McCluskey, solo para una estructura de una función un poquito más elaborada. Claro, tiene que ser más elaborada porque aquí no me va a interesar el número de variables individuales ni la estructura. Por eso se elabora un poco más. Y el condicionante es la misma, es la implicación. Entonces yo demuestro la implicación, es verdad. Entonces yo digo, el producto de los residuos son términos de la función y si le agrego a la función, esos términos de la función posiblemente me van a permitir eliminar algunas variables. Y lo vamos a ver que así va a ser. Entonces, lo único que tenemos que hacer en la primera parte es demostrar, utilizando las reglitas de la álgebra de Boole, que es cierto lo que plantea el teorema. Entonces me dice, primero, vamos a la primera parte, seguramente esta es la primera parte, que te está diciendo, interceptamos a F con el producto de los residuos. Es lo que dice esto, ¿no ve? X, Y, intersección F. Y te dice que es X intersección Y. Entonces hagamos eso. X intersección Y, F interceptado con F es lo mismo que decir esto. X intersección Y aquí es reemplazado por F. Entonces ahora, y tú cada vez que demuestres tienes que escribir la regla que estás aplicando. ¿No ve? Si aplicamos la propiedad distributiva. ¿Distributiva de quién? De la intersección con respecto a la unión previamente. Y así lo tienes que anotar aquí. Aquí no es solo poner distributiva. Decimos de la intersección con respecto a la unión. Ok. Ya. Después ya no vamos. Claro, se ha anotado, pero tú ya lo vas a tomar en cuenta. Entonces aquí es X, Y, intersección XA. Más X, Y, intersección Y anegado. Nada nuevo. Ok. A eso, nosotros aquí, ¿qué le hacemos? Primero le vamos a aplicar la propiedad conmutativa, ¿no ve? A la variable X.
Una vez que yo tenga la propiedad conmutativa, es X intersección Y. Aquí le voy a aplicar la regla de potencia, porque Y intersección Y es Y. Y al anterior, después que le aplico la propiedad conmutativa, le voy a aplicar la regla de potencia, X intersección es X. Entonces aquí me va a resultar este producto, que es XY por A más XY negado. Oye, aquí puedo aplicar la propiedad asociativa. XY de A más A negado. Oye, ese paréntesis ya lo conocemos pues nosotros. La regla del complemento para la unión le aplicamos, y por la regla del complemento para la unión, este paréntesis vale 1. Entonces me dice X intersección Y intersección F es XY. Con esto hemos demostrado la primera parte del teorema. Si yo demuestro la segunda parte, entonces el teorema se va a cumplir. Realicemos ahora la unión con el producto de residuos. Vamos a ir un poquito más rápido. X intersección Y más F igual F de S. X intersección más F es esto. Entonces, aquí ¿qué tendríamos que aplicar? ¿No ve? Claro, nosotros dijéramos, oye, ¿la unión con respecto a la unión? No, aquí hay otra reglita que vas a aplicar. Si te fijas, X intersección Y, tú vas a hacer el producto por 1. Este es 1, ¿no ve? Sí. Eso es lo que voy a aplicar. Entonces yo sé que este por 1 me resulta en esto. Sí. Y luego si lo reemplazo me va a resultar en este otro. No ve, era el problema original. Y si a ese le aplicamos un pequeño cambio o una pequeña distribución de la función, y aquí miramos en ese pequeño cambio que tengo yo reglas de potencia, ¿no ve? Aquí tengo XY intersección, perdón, XA intersección XA, regla de potencia. Es lo mismo que el XA. Lo mismo hago para el Y, ¿no ve? Y reemplazo esas mis funciones, voy a tener esto. Si procesamos ese cambio, ahí tenemos la regla de absorción, si te fijas. Aquí tengo regla de absorción, regla de absorción. En la regla de absorción, ¿qué me dice? Esto es XA y esto es YA negado. Ahí está, XA, YA negado. Entonces me está diciendo, esta unión es lo mismo que esto, es lo mismo que F. Es lo que me decía esto. Claro que en estas funciones un poco más elaboradas es pues difícil mirar esas reglas. Por eso hemos manifestado hoy álgebra de Wolf. Procura no usarlo. Tenemos problemas con él. No es que es difícil. No tenemos práctica. De eso se trata. Hay mucha gente cuando yo exijo con este tema de la práctica se molesta y dice, estas cosas tan fáciles, ¿cómo me va a decir que no tengo práctica? Yo he hecho unas ecuaciones íntegro-diferenciales, yo estoy seguro que sí lo has hecho, pero no lo has hecho con el álgebra de Boole. Te vas a equivocar, no lo vas a poder observar. Mira la vuelta que le he tenido que dar para observar la regla de absorción. Claro, ahí, y aquí no, ya ni he anotado propiedades, tú lo tienes que anotar. Estoy obligando a que lo hagas. Y en tu examen eso yo me voy a fijar además. Porque el que solo me hace así, no, pues ha agarrado, ya sabes que tu ayuda a memoria y lo ha copiado. ¿No ve? Ok, no te vas a olvidar. Entonces, está demostrado las dos partes del teorema. Por lo tanto, nosotros decimos, queda demostrada la segunda parte, por lo tanto queda demostrada el teorema, que el producto de los residuos implica la función. Entonces, una primera condición para una solución en particular, digo, ¿qué tal si X sería igual a Y?
¿no ve? En esa función. Entonces, si yo aplico esa condición de que X pudiese ser igual a Y, ¿no ve? Entonces, ahí voy a poder, te está mostrando, voy a poder reducir una variable en esa función. Claro, este Y vale X, entonces me dice, cuando saco el factor común, este X, este paréntesis 1, por lo tanto vale X. Fija, es reducido una variable y es reducido el número de términos. He quedado con 1. Y este X es intersecciones. No te olvides. Ok. Entonces me está diciendo, yo tengo que aplicar este teorema sucesivamente en forma ordenada a una función expresada en esta estructura. ¿No ve? Y así las variables biformes, que en este caso es para A, pueden ser para B, pueden ser para C, para D, para E, para F, etc. Ok.